Vamos a ver en este día cómo pueden utilizar la calculadora de sistemas autónomos para hacer sus diseños y sus dimensionamientos de sus proyectos. Es una herramienta que les va a ser muy útil porque se puede hacer el cálculo, como vemos aquí en las pestañas inferiores, para utilizar inversor cargador, que es la primera hoja que aparece en esta calculadora, también pues la producción esperada con ese sistema, y hay otra sección que podemos hacer el cálculo para utilizar controlador e inversor separados. Recuerden que el inversor cargador pues es un equipo que ya trae integrado el controlador y el inversor, y en proyectos que se utilicen controlador e inversor por separado pues son dos equipos independientes que se conectan en el sistema. También para esta sección de controlador e inversor por separado está la parte de la producción esperada. Aquí se calcula, y al final viene una hoja de cotización en donde se puede tener la cotización utilizando inversor cargador en esta sección, y más abajo hay otra sección en donde se utiliza también la cotización para cuando lo hacemos utilizando controlador e inversores o controlador e inversor por separado. Entonces, esas son las secciones que tiene la calculadora. Y pues en esta sesión vamos a hacer un ejemplo utilizando el cálculo para inversor cargador. Aquí hay unas notas que es importante que tomen en cuenta, que están aquí en la sección derecha. Dice solo modificar las celdas en color rosa. Es decir, las celdas en color rosa son las que podemos modificar, las que están en color azul se van calculando de forma automática, al igual que las que están en color blanco. Entonces, en la sección de configuración, cuando no se incluyan módulos fotovoltaicos en serie, colocar el número 1. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay una sección aquí donde dice configuración, es decir, cuántos vamos a conectar en serie y cuántos en paralelo. Si nosotros vamos a conectar todos en serie y ninguno en paralelo, aquí no le vamos a poner 0 porque no hay paralelo, sino que le vamos a poner 1. O si no tenemos ninguno en serie y todos están en paralelo, pues también le ponemos 1. De hecho, aquí hay una nota que ya les puse. Cuando la configuración no incluya módulos fotovoltaicos en serie, colocar el número 1. O cuando la configuración no incluya módulos fotovoltaicos en paralelo, colocar el número 1. Lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Otra nota importante es en la sección de configuración, cuando no se incluyen módulos fotovoltaicos en paralelo, colocar el número 1. Bueno, eso ya lo vimos. Ahora, las celdas en color azul se calculan de forma automática, al igual que las blancas. Y acá otra nota dice anotar desde el inicio del cálculo en la sección de cálculo de protecciones el factor de corrección para la tensión máxima de acuerdo a la temperatura mínima histórica de la localidad donde se desarrollará el proyecto. Bueno, aquí dice temperaruta, vamos eh, a corregir esa palabra. Temperatura. Ok. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando hace frío, cuando está la temperatura muy baja, el voltaje va a aumentar. Entonces, para que nosotros podamos en nuestros cálculos ir obteniendo los máximos voltajes que vamos a tener en el día más frío, pues hay que irnos a la celda G260 y poner ahí cuál sería la temperatura mínima. Vamos a la G260 y para que vean a qué se refiere. Bueno, aquí está. Factores de corrección de la tensión máxima. Y la celda que se refiere es esta. Esta es, todas las tablas que aparecen en esta calculadora están sacadas de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, la NOM CD 001-2012, que es la vigente al día de hoy. Y ahí viene esta tabla que son factores de corrección de la tensión máxima.
todas las tablas aparecen en esta sección para no andar saliéndonos del Excel y ir a la norma y después regresar, ¿no? Entonces todas están aquí. Y pues, ¿qué es lo que dice esta tabla? Que son los factores de corrección de la tensión para módulos de silicio cristalino y multicristalino para temperaturas ambiente menores a 25 grados centígrados. Entonces, para esas temperaturas se multiplica la tensión nominal del circuito abierto que vamos a tener, digamos, del panel, por el factor de tensión aplicable que se muestra a continuación. Por ejemplo, para el día de hoy lo vamos a hacer para una zona que se llama, una localidad que se llama Poza Rica, Veracruz, y ahí la temperatura mínima, o sea, la más baja que se da en alguna época del año, en invierno, pudiera llegar a ser hasta 5 grados centígrados. Entonces, de 9 a 5 grados centígrados mínimos que se llegan a tener, el factor de corrección es 1.08 y aquí lo anotamos. Por ejemplo, si donde ustedes viven es menos 1 grado hasta menos 5, que sea la temperatura más baja, entonces le pondrían 1.12 o el factor que corresponda al rango de temperatura. Esto es para que este factor se multiplique por el voltaje circuito abierto y nos dé el voltaje que vamos a tener en el día más frío de el año en la localidad donde vamos a instalar. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque nosotros vamos a determinar cuál es el voltaje en el día más frío y eso lo vamos a comparar con el voltaje que vamos a tener en nuestro sistema y el voltaje máximo que soporta nuestro inversor cargador. Entonces debemos estar en un valor abajo del máximo valor que soporta el inversor cargador. En este caso, el ejemplo que vamos a ver hoy es de un inversor de la marca Growatt que pues en la ficha técnica nos dice cuál es la, eh, la máxima temperatura, o más bien el máximo voltaje. A ver, entonces déjeme buscar aquí las fichas técnicas para poder mostrarles ese dato y ya poder decirles, ¿no?, a qué se refiere. Bueno, ahorita vamos a regresar a esa ficha, pero vámonos a analizar ese dato que estamos viendo. Esta ficha es de un inversor cargador de la marca Growatt, es el modelo SPF 3000 TL LBM-ES, o sea, de 3000 watts. Entonces, si nos vamos nosotros a la ficha técnica, nos dice aquí que el rango de voltaje es de 120 volts de corriente directa hasta 250 volts. Entonces, ahorita lo que les estaba explicando del día más frío quiere decir que cuando tengamos el día más frío no debo de tener más de 250 volts porque se va a salir de operación el equipo. Entonces, por eso es que es importante siempre considerar esos datos, ¿no? Recordando que en el día más frío, pues siempre vamos a tener un mayor voltaje del que normalmente tenemos. Bueno, entonces ya con esas aclaraciones, pues vamos a empezar a analizar el Excel. Se ve que tiene muchas secciones, en realidad son secciones que están complementadas por las tablas de la norma, por eso se ve mucha información, pero solamente vamos a ir modificando las casillas que están en color rosa. Bueno, entonces empezamos. Aquí nos indica que es la calculadora de sistemas autónomos para inversor cargador. Hay que anotar el nombre del proyecto. En este caso, el ejemplo que vamos a ver y que luego me han preguntado mucho, ¿cuántos paneles necesito para un mini split o un aire acondicionado de 1 tonelada? Que por ejemplo en la zona de Poza Rica, Veracruz, donde estamos haciendo este cálculo, pues hace mucho calor, llegan a estar hasta 40 grados centígrados, 38, entonces pues utilizan mucho los equipos mini split. Y pues esta es una pregunta, ¿no?, recurrente de, bueno, ¿con cuántos paneles puedo tener mi sistema autónomo para el clima? Aquí podemos modificar la fecha, por ejemplo, hoy es 23 de septiembre, pues le ponemos aquí 23. Ok.
Y bueno, en esta sección vamos a anotar los equipos. Aquí pues ya lo anoté, ¿eh? Mini split inverter de 1 tonelada. ¿Qué cantidad? Pues 1. ¿Cuál es la potencia de ese mini split? Todos los datos siempre hay que sacarlos de las fichas técnicas. En este caso, la ficha técnica del mini split inverter de 1 tonelada nos dice que es de 950 watts y el tiempo que lo quiere tener funcionando este cliente es de 9 horas. Y el voltaje de ese clima lo quiero utilizar para 110, entonces 110 volts. Si nosotros requerimos 220, pues también lo anotamos aquí. Este voltaje va a influir en la selección del equipo de inversor. En este caso, el inversor que vamos a ver, pues nos da una salida de 110. Si necesitáramos 220, entonces tendríamos que buscar un inversor que nos dé una salida de 220 volts. Entonces, esto es lo que vamos a escribir. Al ir modificando aquí, pues se modifica automáticamente las celdas azules. En este caso, por ejemplo, si fueran 2, se fijan, pues ya ahí se va a modificar esta cantidad, ¿sí? O si fueran otra cantidad de horas, por ejemplo, si fueran 5 horas, ahí se van a modificar. Entonces, simplemente ahí vamos a ir modificando. Entonces, 1 y vamos a ponerle 9 horas. Aquí, por ejemplo, si quieren otros equipos, pues pueden anotar que pues una televisión, que la computadora, cargador de celular, pues lámparas ahorradoras, lo que vayan a utilizar, ventilador, hay que anotar las cantidades y las potencias. Normalmente las potencias es recomendable sacarlas de las fichas técnicas de los equipos y esas fichas técnicas pues las podemos localizar incluso en internet. Ahí podemos localizar si físicamente el equipo no tenemos esa información, porque pues el cliente le decimos, bueno, pues que nos haga esta tablita. De hecho le podemos pasar que nos pase una lista de los equipos y qué potencias son, si los puede ver en alguna sección del equipo, ¿no? En alguna ficha técnica o en el equipo, en la parte de atrás, lo traen una pegatina con los datos, pero si no, bueno, los podemos calcular o sacarlos de internet. Ya hay listas, aunque de internet no se fíen mucho de las listas que aparecen porque ya son viejas. Por ejemplo, en el caso de un refrigerador, antes los refrigeradores pues tenían consumos más altos, ahora los refrigeradores pues también son de la tecnología inverter y consumen relativamente poca energía. Entonces siempre hay que ver pues los equipos nuevos, ¿no? Que se estén utilizando, obviamente. Bueno, entonces para este ejemplo vamos a hacer con este equipo nada más. En el siguiente, les voy a dar otra sesión. En la siguiente sesión vamos a hacer un cálculo pues para otros equipos, ¿no? Algo sencillo. Bueno, entonces, teniendo ya colocados esos datos, en la parte de acá abajo nos va a decir cuál es la cantidad máxima en watts y cuál es la cantidad máxima de energía, watts hora. En este caso, pues aquí en la columna de arriba dice potencia total, 950 watts. Energía total que requiere 8550 watts hora. Este 950 nos sirve para la selección del inversor y este pues para calcular lo que son los paneles que se requieren. Bueno, entonces en esta sección solamente vamos a anotar los equipos, las cantidades, qué potencias y el número de horas y el voltaje. Y con eso ya tenemos el consumo de esos equipos, nos van a dar cuál es la energía que requieren y la potencia del inversor. Entonces ya pasamos a la siguiente sección. Es muy rápido ya cuando lo hacen. Ahorita pues se los estoy explicando a detalle, pero en realidad ya cuando lo estén haciendo pues van a ver que no se tardan mucho. Bueno, ahora pasamos a esta sección que dice cálculo de la potencia fotovoltaica, número de módulos fotovoltaicos, número de baterías y el inversor. Hay que colocar en qué localidad van a hacer el proyecto. En este caso pues va a ser en Poza Rica, Veracruz, y ahí la anoté. Y hay que buscar cuál es la hora solar. En este caso, para sistemas autónomos, la hora solar debe ser la mínima. Hay una aplicación que se llama Solar Radiation Finder. Ahí pueden encontrar, es una aplicación, la buscan en Google
y es un archivo APK que se descarga y se instala. Igual yo ya tengo el archivo por ahí, se los voy a pasar más al rato al grupo de WhatsApp para que ahí lo tengan y si no lo han descargado, pues ahí lo puedan descargar e instalar en su teléfono. Entonces ahí es una aplicación en donde nos da pues todas las horas solares de cualquier zona. Es una aplicación donde aparece pues el mapa de todo el mundo, ahí buscamos la localidad donde van a hacer la instalación y le dan clic ahí y les da la hora solar. Normalmente la hora solar ahí no la dan mes por mes, hay que buscar la mínima, siempre para sistemas autónomos es la mínima. En este caso, la mínima es la que corresponde a diciembre para esta zona de Poza Rica y es 3.3 horas solares. Entonces aquí lo anotamos. Ahora, la tensión del sistema. En este caso, la tensión del sistema es de acuerdo a la cantidad de watts hora. En este caso, más de 4000 watts hora se recomienda 48 volts. De hecho, pues yo entiendo que ustedes ya compraron el libro y ahí en el libro, donde viene el cálculo, ahí está ese dato. Si me permiten, a ver, lo voy a abrir el libro para mostrárselos. Nada más esperen un momentito. Voy a... ah, voy a abrir el libro eh, para que podamos ver ahí estos datos que les estoy diciendo, que ya los tienen ustedes eh, ahí en su... así que en su libro. A ver, voy a abrir, ahora sí. Voy a compartirles. Mm, permítame un momento. Y a ver, aquí tengo el libro. Ok, ahí está el libro. Bueno, entonces, si nos vamos al capítulo 1, donde ya, no, perdón, el capítulo 2, donde ya viene el inicio del cálculo. Me voy aquí rapidito. Bueno, antes aquí les decía, la aplicación se llama Solar Radiation Finder. Es una aplicación de un archivo APK. Y acá les voy a mostrar donde vienen los rangos de voltajes. Es importante que lean el libro, ahí viene mucha información de la que les voy a compartir hoy rápidamente. Aquí está. Ah, se movió. Aquí está. Si tenemos de 1 a 2000 watts hora de consumo, se recomienda que el voltaje que se utilice sea de 12 volts. Si tenemos de 2000 a 4000 watts hora de consumo, se recomienda que sea 24 volts. Y si tenemos de 4001 en adelante, se recomienda 48 volts. ¿Esto por qué? Porque entre mayor sea la cantidad de energía que requerimos, si nosotros lo hacemos a un voltaje menor, entonces nuestro calibre de conductores va a ser muy amplio, muy grande. Entonces, por eso es que cambiamos a un voltaje mayor en corriente directa para que el calibre de los conductores pues sea menos grueso. Entonces, por eso es importante. Esto viene en el libro.
Si se van al capítulo 2, donde viene lo correspondiente al consumo. Bueno, entonces regresando aquí al Excel, ponemos aquí la hora solar mínima, ya dijimos, el voltaje, como estamos arriba de los 4000, pues vamos a calcularlo a 48 volts. Ahora, el DOD, que es el porcentaje de descarga de las baterías, se recomienda al 50% cuando son baterías de ácido plomo, gel, AGM. Y cuando son de litio, se recomienda pues hasta el 90%. Entonces, las baterías de litio están acá, en esta otra sección. Aquí está al 90%. Entonces, el cálculo nos va a dar dos datos de baterías que sean del tipo de plomo ácido y baterías que sean de tipo de litio. Entonces, cualquiera de las dos, siempre y cuando el inversor acepte el tipo de baterías que nosotros vamos a seleccionar. Bueno, entonces aquí está el 50% y nos dice que para ese 50% vamos a requerir 514.58 amperes hora. Eso ya se calcula automáticamente. Eso también vamos a requerir 3.37 kilowatts de potencia fotovoltaica, y aquí hay que anotar la potencia del panel. En este caso, como es un consumo grande, pues se recomienda poner paneles de mayores potencias para que tengamos una menor cantidad de paneles y una mayor generación de energía. Entonces, en este caso, los paneles, por ejemplo, de 595 watts es uno de los que se comercializan en México, pues de mayores potencias. Nos dice que si yo instalo paneles de 545 watts, necesito 5.66, pues ya se redondea a 6. Normalmente siempre utilizamos números pares por el hecho de que si conectamos en serie y en paralelo, pues debemos de tener cadenas iguales. Si fuéramos a conectar solamente en serie, entonces sí podríamos nosotros conectar números impares de paneles. Pero si vamos a tener serie y paralelo, como el caso de nosotros, pues sí necesitamos tener números pares de paneles. Bueno, aquí ¿cuál sería los amperes hora de la batería? En este caso, pues batería de 230 amperes hora, nos dice que voy a requerir 12 baterías. Si por ejemplo yo le pongo de 115 amperes hora, pues serían obviamente más, en este caso necesitaría 20. Y quiere decir que si yo pongo baterías de 115 amperes hora, necesitaría 20 y me estarían dando 575 amperes hora al 50%, y yo necesito 514, ¿no? Y en esta otra sección dice cálculo de baterías cuando son de plomo ácido, AGM, gel, o si son de litio, pero del tipo de las baterías de ácido plomo, o sea, de ese tipo de estructura, ¿no? Entonces las baterías aquí hay que anotar de qué voltaje son. Normalmente las que ocupamos son de 12 volts. Los días de autonomía, normalmente siempre calculamos a un día de autonomía, porque si le ponemos dos, pues obviamente que se duplica la cantidad, ¿no? Y el proyecto se hace más caro. Entonces ya estamos considerando nosotros aquí la hora solar mínima, así es que ya podemos nosotros poner un día de autonomía, y también estamos considerando el 50% de descarga de las baterías, es decir, nunca las vamos a descargar totalmente, siempre entre el 50% aproximadamente. Entonces, si yo pongo de 115 amperes hora, me dice que en paralelo necesito 5 y en serie necesito 4, porque como son de 12 volts, al conectar 4 en serie me va a dar los 48 volts del sistema. Acuérdense que en serie los voltajes se suman, entonces si tengo 4 baterías conectadas en serie, voy a tener la suma de los 12 volts de una, más los 12 volts de la segunda, más los 12 volts de la tercera, más los 12 volts de la cuarta, me dan 48. Ahora, no se recomienda tener tantas en paralelo, máximo 3 en paralelo es recomendable, porque entre mayor cantidad de baterías en paralelo tengamos, se va a ver un desgaste que no va a ser uniforme en las baterías, es decir, las primeras y las últimas son las que se van a cargar y se van a descargar más. Entonces, por eso no nos convendría poner baterías de poca amperaje, como en este caso de 115. Entonces, si ponemos de 230 amperes hora,
Entonces ya necesitamos 12 y me dice que tendría 3 baterías en paralelo y 4 en serie, es decir, tendría que conectar 4 en serie y entre sí esas 4, o sea, 3 grupos de 4 baterías y entre sí cada grupo conectarlos en paralelo. De hecho, si nos vamos al libro, vámonos al libro, a ver. Es importante que toda esta, hay mucha información que ya está aquí en el libro. A ver, donde viene un diagrama del sistema para que vean a qué me estoy refiriendo con el serie paralelo. Miren aquí, por ejemplo, aquí son 4 baterías en serie. Si son de 12 volts, entonces 12 más 12 más 12 más 12 me da 48. Y son 3 grupos en paralelo, entonces tendría que conectar estas 4 en serie, estas 4 en serie y estas 4 en serie, y después entre sí estas en paralelo. Entonces ahí ya tendría las 12 baterías. En este caso, para el cálculo que estamos haciendo, serían de 230 amperes hora cada una, y estaríamos ya teniendo nuestro banco de baterías con 3 en paralelo. No se recomienda, como les decía, que hubiera 4 o 5 paralelos, porque si no, la primera sección se va a descargar muy rápido y son las que más se van a dañar, y entonces va a tener un desgaste disparejo, ¿no? Entonces lo que se pretende es que pues todo el banco tenga un tiempo de vida útil pues aproximado a, a lo que es pues las baterías normalmente de plomo ácido duran como 3 años al 50% de descarga. Las de gel o AGM duran como 6 7 años. Las de litio pues ya duran como unos 10 años, ¿no? Entonces siempre hay que considerar eso. Bueno, entonces en este caso si ponemos de 230 baterías conectadas en 4 en serie para tener los 48 volts del sistema, debido a que las baterías son de 12 volts. Entonces tendríamos que utilizar, en este caso, 12 baterías. Y esas 12 me darían 690 amperes hora y mi sistema requiere 514, entonces estamos ahí dentro de ese rango. Entonces eso es. Aquí pues el inversor que voy a seleccionar, como estoy en los inversores cargadores, el mínimo anda en 3000 watts, hay algunos de 2000. En este caso, si nos vamos a la ficha técnica del inversor cargador, vamos a ver, aquí está. Este inversor cargador es de 3000 watts. Entonces, potencia nominal 3000 watts. Es el de Growatt. Ahora, este de Growatt es el SPF 3000TL LBM ES. Hay uno que es SPF 3000TL LBM, no trae el ES. ¿Cuál es la diferencia? Pues el voltaje. Este ES soporta hasta 250 volts de corriente directa, desde 120 hasta 250. Y el que no es 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 desde 60 volts de corriente directa hasta 120. Entonces depende qué voltaje es el que voy a necesitar para poder utilizar el inversor correspondiente. En este caso, ahorita vamos a ver si este nos sirve o podríamos usar el que no es ese que trae una menor cantidad de voltaje, que posiblemente sea eh, no sea el que nos sirva por el voltaje que vamos a tener aquí en el sistema. Bueno, entonces vámonos otra vez al Excel. Ya estamos aquí, entonces como seleccionamos el inversor cargador de Growatt. Growatt es una marca que se distribuye pues, a nivel mundial. En México pues, se vende bastante, tiene mucha calidad, es de gama media, se puede decir. Sus precios son accesibles desde el punto de vista de la marca, ¿no? Un inversor de este tipo debe andar como unos 12,000, 13,000 pesos mexicanos. Bueno, entonces hay que anotar aquí estos datos. Sería un inversor de 3000
watts, con entrada 48 volts de corriente directa y salida 110 volts de la marca Growatt. Es lo que anotamos. Y la eficiencia del inversor, lo anotamos aquí. Aquí tiene el 90%. Habría que ver en la ficha técnica cuál es la eficiencia, pero normalmente son del 90%, a veces son 92%, 93%, ahí en la ficha técnica dice. Ahora, ¿cómo seleccionamos el inversor? Pues en base a esta potencia. Nosotros necesitamos 950 watts. Si hubiéramos conectado más equipos, pues aquí va a aumentar. Ahora, con inversores cargadores, pues, por ejemplo, en Growatt el mínimo es de 3000 watts, pero hay otros inversores de otras marcas. Por ejemplo, Epcon tiene uno de 2500, que también podría servir, ¿no? Entonces, ya depende del inversor cargador que ustedes tengan disponible en su localidad, ¿no? Ahora, el de 3000, pues, de hecho, se le podría conectar incluso, pues, otros equipos, siempre y cuando pues los voltajes no sean sobrepasados, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos los datos de lo que necesitamos. Si se fijan, ya sabemos que si utilizamos un panel de 595 watts, vamos a necesitar 6 paneles. Si utilizamos baterías de gel o de plomo ácido de 230 amperes hora, vamos a necesitar 12 y vamos a conectar 4 en serie y después 3 grupos de 4 en serie para conectarlas en paralelo entre sí. Ahora, acá vienen los datos del panel que vamos a seleccionar. En este caso, si seleccionamos el de 595 watts, hay que anotar aquí los datos del panel, que sería el voltaje circuito abierto, el voltaje de máxima potencia, la corriente de cortocircuito y la corriente de máxima potencia. Entonces, de eso, pues nos vamos aquí también. Hay que buscar la ficha técnica. Aquí ya la tengo. Entonces, a ver, ¿dónde está? Por aquí ya lo tenía. Aquí está. Este es de la marca JA Solar. Es una marca pues también muy reconocida aquí en México. Tiene buenas recomendaciones. Pero obviamente ustedes seleccionen el panel que esté disponible en su localidad. Aquí tenemos el de 595. Nos dice que el voltaje de circuito abierto, a ver, los voy a anotar aquí en una hoja para después irlos pasando. El voltaje de circuito abierto es de 53.40. A ver, permítanme un tantito. Voy a anotar acá. Voltaje de circuito abierto, el VOC, es de 53.40. El voltaje de máxima potencia es de, aquí está, 45.05. La corriente de cortocircuito, que es esta, ISC, 13.98 amperes. Y la corriente de máxima potencia, la IMP, es de 13.21. Esos datos hay que sacarlos del panel y los vamos a meter acá a nuestro Excel. ¿Esto para qué nos va a servir? Para calcular el calibre del conductor. Entonces aquí nos vamos y el voltaje de circuito abierto es de 53.40. Ahí lo ponemos. Después, si se fijan, ya cambió en esta parte el voltaje que vamos a tener en el día más frío. Luego el voltaje de máxima potencia 45.05. Luego la corriente de cortocircuito 13.98. Y por último la corriente de máxima potencia 13.21. Ok. Bueno, entonces ya con esos datos que anotamos, ahora también hay que anotar qué configuración vamos a utilizar. En este caso, vamos a ver aquí una imagen.
Aquí está. Aquí tenemos nuestro inversor cargador. Este sería el esquema general de conexión. Tenemos 6 paneles. Tenemos aquí la salida corriente alterna. Aquí las protecciones. Las protecciones van a estar entre los paneles y la entrada del inversor cargador en corriente directa. Vamos a poner protecciones. Vamos a poner protecciones entre las baterías y el inversor. Y vamos a poner protecciones entre la salida de corriente alterna hacia pues ya los equipos que vamos a utilizar, es decir, hacia el tablero de distribución o el lugar donde vamos a tener el punto de conexión de los equipos. Bueno, entonces tengo 6 paneles. Los paneles, al igual que las baterías, se pueden conectar en serie, se pueden conectar en paralelo o se pueden conectar serie paralelo. Aquí tenemos 3 en serie y después tenemos otros 3 en serie, uniendo el positivo con el negativo, positivo con el negativo, y después entre ellos los tenemos unidos en paralelo. Y ya los llevamos en forma independiente. Este paralelo hacia esta caja de protecciones donde ahí vamos a tener la protección para estos 3 y después acá vamos a tener otra protección para esos 3. También se puede hacer que los conectemos en paralelo y después tengamos nada más una protección para los 6. Sin embargo, nos va a aumentar el calibre del conductor porque sería el paralelo, recuerden que se suman las corrientes. Entonces, si yo conecto en paralelo estos 6, o sea, estos 3 en paralelo con estos 3 paneles, entonces la corriente que voy a circular en este conductor sería la suma de estas 2 series. Y esa corriente sería mayor y podría tener o necesitar un calibre mayor. Entonces, una opción sería pues llevar en forma independiente cada circuito con un calibre menor. Aquí sería su protección de un circuito y de la protección del otro, y posteriormente ya la salida es la que sí sería en paralelo. Sin embargo, este tramo de circuito pues va a ser a lo mejor un poco largo, porque si tengo los paneles en la parte exterior de la casa o en un techo, esta caja de protecciones pues ya la voy a tener adentro de la casa. Entonces este trayecto a lo mejor van a ser 5 metros, 6 metros o más, ¿no? Pero ya adentro, el inversor cargador va a estar cerca de la caja de protecciones, entonces solamente a lo mejor utilizo 1 metro, por ejemplo, de distancia, que aunque fuera de un calibre mayor, pues ya sería más económico, digamos, que en lugar de eso tener más metros de cable en un calibre mayor. Entonces lo que vamos a hacer es 6 paneles, pero vamos a conectar 2 juegos en serie y después entre ellos en paralelo después de las protecciones. Esta caja se conoce como box string o como caja combinadora. Hay varias marcas en donde pues tenemos la entrada por ejemplo, aquí 2 circuitos y solamente vamos a tener la salida de uno. Esta salida de uno va a ser la suma de las corrientes de los 2 circuitos. Ya incluso estas cajas vienen ya precableadas. Esta es una marca que se llama JZ Beni, pero hay otras marcas en la localidad donde ustedes vivan. Igual las pueden encontrar o se pueden fabricar también en un gabinete donde tengamos las protecciones. Bueno, entonces regresando al Excel, vemos aquí la configuración. Dijimos que vamos a conectar 3 en serie y 2 en paralelo, es decir, 2 juegos de 3 paneles y luego entre ellos en paralelo. Si los conecto así, tengo 173 volts en el día más frío y una corriente de 34.95. Ahora, ¿eso de qué me sirve? Bueno, recuerden que vimos aquí la ficha técnica del inversor cargador y nos dice que su rango de voltaje del MPPT, o sea, el MPPT es el seguidor de máxima potencia, es decir, la entrada donde estamos conectando los paneles, busca siempre el punto de máxima potencia para extraer la mayor cantidad de energía de los paneles. Entonces, el rango de voltaje anda entre 120 volts a 250.
Y como nosotros no tenemos 173, estamos dentro de este rango, superamos el mínimo, o sea que sí va a estar trabajando. Cuando haga frío, pues no se va a salir de operación porque no supera los 250. Y cuando haga calor que disminuye el voltaje, tampoco va a disminuir hasta 120, ¿no? O sea, disminuye pues unos 5 volts, algo así, algo mínimo. Bueno, el otro inversor que es este mismo modelo, SPF 3000 TL LVM, pero el que no trae la ES, su voltaje es de 60 a 120. Entonces no lo podríamos utilizar aunque es de 3000 watts, porque el voltaje máximo es de 120 y nosotros vamos a tener un voltaje de 170. Entonces por eso es el poder checar esos rangos de corriente y voltaje. Ah, y también faltó ver lo de la corriente. Aquí la corriente máxima me dice que el cargador solar tiene una corriente máxima de carga solar de 80 amperes y nosotros vamos a tener 30 y algo, ¿no? Ahorita lo verificamos. Entonces, estamos en el rango adecuado para el inversor, tenemos 34.95. ¿Ok? Ahora, si dicen, no, pues yo los voy a conectar todos en serie, los 6 en serie, ¿ok? Entonces aquí podemos verificar, le pongo los 6 en serie y ninguno en paralelo. Acuérdense que si es ninguno en paralelo, le tengo que poner uno. ¿Por qué? Porque si le pongo un cero, ¿qué pasa? Pues me va a dar cero acá, mira. Porque todo número que se multiplica por cero pues, nos da cero y no es el dato real, entonces le vamos a dejar el uno. Cuando no tenemos ninguno en paralelo o cuando no tenemos ninguno en serie, le ponemos uno. Entonces, ¿qué nos dice? Que si conecto yo los 6 en serie, voy a tener un voltaje en el día más frío de 346 volts. Y el inversor solamente soporta hasta 250, entonces pues me voy a salir. Aún en el día que no sea más frío, voy a estar por encima de los 250, casi 100 volts arriba, o sea, no voy a poder conectar los 6 en serie. Ahora sí digo, voy a conectar los 6 en paralelo, entonces conecto uno, o sea, en ninguno en serie le pongo el uno y le pongo los 6 en paralelo. Y me dice que voy a tener 57.67 volts, que es un valor muy bajo porque el inversor empieza a trabajar a los 120 volts. Y voy a tener una corriente de 104 y me dice que el inversor, su máximo son 80. Entonces, si se fijan, aquí me da toda la información de cómo lo puedo conectar. Por eso es que eh, hay que verificar. Vamos a suponer que en lugar de conectar 3 en serie y 2 en paralelo, que diga, no, voy a conectar 2 en serie y voy a conectar 3 en paralelo. O sea, de esta manera tendría 115 volts en el día más frío y 52 volts, 52 amperes de corriente. Entonces, esa sí podría ser una configuración, conectar 2 en serie, luego otros 2 en serie, y luego otros 2 en serie y esos 3 en paralelo. Entonces, sí estaría dentro del rango. Pero como la corriente va a ser mayor, entonces mi calibre conductor obviamente que va a ser mayor. Entonces, la mejor configuración va a ser hacer 3 en serie y 2 en paralelo. Y ahí si se fijan, tengo 173 volts, estoy en el rango y tengo una corriente que también está en el rango, pero pues va a ser una corriente más baja. Bueno, aquí me va a dar los, la corriente por serie, pero en este caso, como vamos a necesitar en paralelo, pues vamos a utilizar más esta corriente que nos va a servir para lo que es las protecciones. Aquí hay que anotar cuál es la temperatura máxima. En este caso, para esa zona llega a tener hasta 40. Vamos a ponerle aquí 40. Y la temperatura mínima, 5 grados. ¿Ok? Bueno, por ahí, Pablo, ¿me querías preguntar algo? Si gustas de una vez abrir tu micrófono. ¿Sí? O al final, tú dime.
Dije, buenas noches, perdón, aquí me estaban sacando plática. Ah, ok. Entonces, Sí, ninguna pregunta. sí, tengo una pregunta. A ver, Ahorita, en el paso anterior, ¿sí? la selección, es decir, cuando cambió la configuración a tres series, ahorita tiene tres series de dos paneles. No, no, no. No es tres series y dos paneles. Dice tres paneles en serie. O sea, Ah, sí, bueno, tres tiene razón. paneles conectados en serie Eh, y dos en paralelo. tiene razón. Ahorita puso el otro ejemplo en el que eran dos paneles en serie de tres Ajá. paralelos, ¿no? Es decir, Sí, eh, sí, el que estamos viendo ahorita son tres en serie, luego otros tres en serie y entre ellos en paralelo. El otro que puse es que si poníamos dos en serie, luego otros dos en serie, luego otros dos en serie y luego entre ellos bueno, tres en paralelo. mi duda es que en la otra configuración el voltaje es menor al del MPPT, es decir, podemos ver la ficha técnica del inversor. Sí, claro. Este, A ver, no, no, ahí está. este dato. Es de 120 volts. Si usted Ajá. hace el cambio de configuración, queda en 115. Sí, queda más abajo. Lo que les decía es que no podemos estar nosotros conectando nada más así sin verificar porque nos podemos quedar fuera de los rangos. Entonces, lo que les estaba dando a entender es eso precisamente. Quizás es lo que estás preguntando. Por ejemplo, aquí Ah, si digo conecto dos en serie, o sea, dos paneles en serie y tendría tres en paralelo y me da 115. ándale. Es un voltaje que queda por abajo del voltaje de arranque, exactamente, porque el de arranque es mínimo 120. Sí, además la corriente queda muy alta. Sí, Y un entonces tema, sí, sí tiene razón, creo que nada más les dije de la corriente que queda alta, pero el voltaje no lo mencioné. En este caso no llegaría yo a los 120. Aquí sería en el día más frío, de hecho en días de temperatura normal, pues estaría todavía está más abajo. más bajo. Sí. Un tema de, no sé si es léxico o el argot, no sé cómo llamarlo. Yo acá, por ejemplo, a como lo tiene ahorita, yo le llamaría tres series de dos paneles cada una. Así, pues aprendí por acá. No sé si esté Ajá. mal o es otra manera de decirlo. Tres series de Sí, dos paneles. está bien. Aquí sería, lo que estás diciendo es esto, tres series de dos paneles. Ok. Y aquí, En el argot, en el léxico, no, es que le digo, no sé qué palabra se use, en el que usted domina, que usted es el profesional en esto, es válido también decirlo así. sí, de hecho, a veces lo anotamos así, mira, aquí lo voy a poner en esta parte. A veces nada más lo ponemos, por ejemplo, así como está ahorita sería 3S, que sería 3 en serie y 2P. Entonces dices, ah, bueno, conecta 3S, 2P, o sea, tres paneles en serie y entre ellos dos en paralelo, ¿no? Ok. O como tú lo manejas, no es problema, así está bien. Bueno, gracias, Ige. Sí. Bueno, entonces lo que les estoy mostrando aquí en esta sección es que les da la oportunidad de probar cómo pueden conectar, verificar sus voltajes y corrientes y este voltaje y esta corriente compararla con la ficha técnica del inversor que vayan a utilizar y verificar que efectivamente estén dentro del rango que marca la ficha técnica. Entonces, ya van a estar seguros de que al conectar de la manera como ustedes hayan seleccionado aquí en la configuración, pues no van a tener problemas con los voltajes y las corrientes que se van a mandar hacia el inversor cargador. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, no quiere decir que sean tres, este, o que se entienda mal, ¿no? Son tres paneles que van a estar conectados en serie y van a ser dos paralelos, es decir, de los 6 paneles, vamos a tener dos juegos de tres paneles en serie.
O como ustedes lo entiendan, a veces es difícil explicarlo con palabras, pero ya viendo el diagrama, pues se entiende mucho más fácil, ¿no? Entonces, aquí, como les expliqué, es conectar de los 6 paneles, van a ir 3 que se van a conectar en serie, luego otros 3 que conectamos en serie, y entre ellos, estos dos los conectamos en paralelo. Esa es la idea. Para este ejemplo, en el caso de otros ejemplos, pues ustedes pueden probarlo. Entonces, esta sección es para eso, ¿no? Para que ustedes puedan ir verificando ese dato. Ahora, si utilizaran baterías de litio, de las de 48 volts, ¿qué baterías son? Bueno, la marca Growatt, en este caso, acepta baterías de plomo ácido, pero también acepta baterías de litio, por ejemplo, la marca Pylontech, que son de este tipo. Estas baterías hay el modelo US 2000, el 3000, pero aquí en la ficha técnica también les dice cuál es el valor utilizable. Por ejemplo, normalmente la ficha técnica dice que son de 2.5 la capacidad de la batería, o en esta, por ejemplo, 2.4, y la de 3000 es de 3.5 kilowatts hora. Pero aquí nos dice la cantidad que se puede usar, que son 2.2 o 2200 watts hora. Y la de 3000 la de 3000, que es de 3500 o 3.5 kilowatts hora, solamente 3200 watts hora, ¿no? Esas son de Pylontech. Hay otras que son de Growatt, que es la ARC LB, que son de este tipo. Aquí, por ejemplo, son 4, se van apilando. Y aquí nos dice que es de 2.56 kilowatts hora, pero también solamente podemos utilizar 2200 en lugar de los 2500, porque se pueden descargar hasta el 90%. Hay un nuevo modelo que salió de la marca Growatt, que es de 5 es esta, AXE 5.0. Entonces, cada batería pues es de 5 kilowatts hora. Normalmente los utilizables son como 4.4, 4.6, ¿no? Entonces, eso lo vemos aquí en el cálculo. Las baterías ARC LB o Pylontech. Esta ARC LB o Pylontech es lo mismo si son de 2.5. Me dice que voy a requerir 5 baterías de 2.5. O si utilizo de 3.5, voy a requerir 3 baterías. Aquí, la fórmula que tengo es que, por ejemplo, esta de 2.5, la capacidad utilizable es de 2200, le estoy agregando un 10% como respaldo, ¿no? Al cálculo, es decir, si yo, por ejemplo, le quito ese 10% y la utilizo tal cual como de fábrica, entonces en lugar de 5 me dice que necesitaría 4, o sea, 3.89, que sería al límite del 90%, ¿no? Cuando le agrega uno al 10% es como un pequeño respaldo de batería, pero bueno, pudiera ser 3.89, pues 4 baterías. Pero bueno, aquí en el Excel le estoy poniendo un valor adicional. Si ustedes la quieren utilizar solamente al nivel de la recomendación del fabricante, pues 2200. Ya nada más, aquí pues yo le agregué el punto 1.1, que está en la fórmula. Pero bueno, aquí les da una idea de cuántas baterías. Como les da 4.28, igual dicen, bueno, pues con 4 ya le estoy agregando el 10%. Bueno, y aquí 2.94, pues 3. Entonces, al 90% yo requiero 197.92 amperes hora. Y si utilizo de 2.5 con esta cantidad, pues tengo 250. Si utilizo 4, pues tendría 200, que estaría bien porque yo necesito 197, casi 200. Porque estas baterías de 2.5 nos dan, de acuerdo
a la ficha técnica son de 50 o 52 amperes hora. Entonces 4 pues son 200 amperes hora. Y las de 3.5 son de 75 amperes hora. Entonces 3 pues nos darían 200, como dice aquí, 222. Entonces aquí podemos comparar la cantidad de amperes hora que nos da esta cantidad de baterías con la cantidad que el cálculo nos está pidiendo, al 90% en este caso, porque son baterías que están hechas precisamente para una descarga máxima del 90%. Entonces, bueno, aquí anotamos si ya decidí que voy a utilizar el Growatt SPF 3000 TL LBMS o cualquier otro modelo, pues aquí lo anotamos, su potencia, cuál es su voltaje de entrada, 48 volts, y su voltaje de salida, 120, en algunos casos es 110, pero bueno, 120 es lo que nos dice ahí la ficha técnica, ¿no? Bueno, ya casi llevo una hora aquí explicando esto, para que lo entiendan así lo más fácil posible. En realidad ya cuando estén haciendo sus proyectos van a ver que en 10 minutos sacan esto o menos, ¿no? Ya teniendo las fichas técnicas, o sea que es muy rápido. Bueno, entonces hasta ahí ya vimos que para nuestro mini split de 1 tonelada y que necesitamos que funcione 9 horas y de voltaje 110, pues entonces voy a necesitar, de acuerdo al panel que seleccionamos, pues 6 paneles de 595 watts. Y si utilizo baterías de 230 amperes hora, pues voy a necesitar 12, conectando 4 baterías en serie para que me dé los 48 volts del sistema y 3 en paralelo para que me dé la cantidad de amperaje que requiero al 50%. Y aquí también ya verificamos las corrientes y voltajes, corriente y voltaje que voy a tener de acuerdo a la configuración en la cual yo pienso conectar mi sistema. Y si voy a utilizar baterías de litio, pues aquí ya me dice cuántas. Aquí solamente tengo la de 2.5 y la de 3.5. La AXE de 5 no está incluida aquí, pero yo creo que les voy a actualizar, se lo voy a agregar y les voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp ya el Excel ya con ese, ¿no? Para que lo tengan ya sea de 2.5, de 3.5 o de 5 kilowatts hora, ¿no? Porque se puede dar el caso de que se utilicen esas potencias o esa cantidad de energía de las baterías. Bueno, ahora el siguiente paso que nos da este Excel es pues para ir a calcular el calibre de los conductores. Entonces, la norma oficial mexicana nos dice que debemos de hacer pues algunos ajustes para la corriente corregida, ¿no? Vamos a tener una corriente de diseño y una corriente corregida. La corriente de diseño pues es la cantidad de corriente que necesita llevarse a través de los conductores, y la corregida es la capacidad del conductor que va a estar influida por varios factores, entre ellos cuántos cables voy a llevar dentro de la canalización. En este caso ese es el factor de agrupamiento. La tabla de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas nos dice que si llevo de 4 a 6 ya no es el 100%, sino que ya es el 80%. Si llevo de 7 a 9 conductores en una canalización ya es el 70%. Entonces, en este caso, menos de 4, o sea, hasta 3 conductores portadores de corriente, que en este caso serían pues la fase, el neutro. El de puesta a tierra no se considera portador de corriente, así es que puede estar sin ningún problema. O sea, no lo contamos. Si nosotros regresamos a nuestro diagrama, vamos a ver si nosotros conectamos así como está el diagrama, es decir, llevar en forma independiente en una canalización estos cables, o llevar en forma independiente esos, o si lo llevamos así, entonces llevaríamos el positivo y el negativo, serían 2 cables, entonces el factor de agrupamiento sería 1, es decir, no habría corrección. Pero si me llevo los 4 cables en una sola canalización, que igual eso pudiera ser más adecuado para solamente de donde están los paneles hasta donde voy a llevar mis cables dentro de la casa o donde voy a tener mis protecciones,
me lo lleva en una sola canalización, entonces llevaría aquí 4 conductores y esos 4 son portadores de corriente, decían 2 positivos y 2 negativos. Entonces, ahí tendría que hacer la corrección al 80%, como dice la norma. Entonces aquí, por ejemplo, dice que de 4 a 6 es 0.8. Entonces, vamos a suponer que llevamos una sola canalización y ahí metemos los 4 cables, 2 positivos y 2 negativos de corriente directa. Entonces tendríamos que poner aquí 0.8. Pues vamos a ponerle ahí 0.8. Es todo lo que hacemos en esa casilla y nos vamos a la siguiente. Ahora el ajuste a la temperatura en el lugar de la instalación. Si por ejemplo estamos instalando en un techo, a esto se refiere, ¿no? La separación que hay entre la canalización y el techo va a influir en la temperatura a la cual va a estar expuesta el conductor, entonces vamos a tener que sumarle unos grados centígrados adicionales a la máxima que tenemos. En este caso estamos diciendo que en esa zona la máxima son 40 grados centígrados, y si yo pongo la canalización pegada a la losa hasta 13 milímetros por encima de la losa, tendría 73 grados centígrados en ese conductor. Si lo pongo de 13, más de 13 milímetros hasta 90, tendría 62, porque aquí me está dando un sumador. A la temperatura máxima le sumaría 22, acá le sumaría 33 y así sucesivamente. Ahora, esto se refiere a la temperatura máxima que va a llegar en algún momento de la vida útil del sistema, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 25 años o más de vida útil de ese sistema. Entonces, pues en algún momento podemos tener esas temperaturas y hay que tener el cable adecuado para que resista el paso de la corriente sin ningún problema. Entonces, vamos a suponer que vamos a poner nuestra canalización aquí a más de 90 y hasta 300 milímetros por encima de la azotea, ¿no? La canalización. Entonces le sumaríamos 17 a la temperatura máxima, nos daría 57. Entonces aquí anotamos aquí 57. Eso es todo lo que hacemos ahí. Pasamos a la siguiente sección. ¿Qué factor corresponde a esos 57? La norma nos dice que eh, para 60 grados centígrados, 75 grados centígrados y 90 grados centígrados de temperatura que resiste el aislamiento del conductor, vamos a considerar 75 grados centígrados, aunque el cable fotovoltaico que vamos a utilizar porque es de corriente directa, esa sección, pues soporta hasta 90 grados centígrados. Pero muchas veces una cosa es el cable y otra cosa lo que es los puntos de conexión, por ejemplo, los tornillos donde vamos a conectar las protecciones, etc. Entonces, la mayoría término medio soportan los 75 grados centígrados. Si son cables certificados, pues esos 75 es la temperatura máxima, ¿no? Que soportan tanto en su aislamiento como también los dispositivos donde conectamos. Entonces vamos a suponer que tomamos esta temperatura, 75 grados centígrados, que sería la que vamos a considerar, y ese 57 estaría aquí entre 56 y 60, y el factor es 0.58. Entonces, pues vamos a anotar aquí 0.58. Y entonces pasamos aquí al primer circuito. El primer circuito es el que va del panel al inversor cargador, pasando por protecciones. Este circuito es de corriente directa. Si nos vamos otra vez al diagrama, de donde está el panel, o sea, todos los módulos, los paneles solares, hasta la conexión de el inversor cargador. Todo el circuito de la corriente directa que viene desde los paneles pasa por las protecciones y llega hasta acá. Es el cable que vamos a verificar ahorita del calibre. Entonces, nos vamos aquí al Excel y nos dice que la corriente que tenemos
es de 21.81 por cada serie y es de 43.62 en paralelo. Entonces, por eso les decía, si nosotros conectamos en paralelo desde donde están los paneles, entonces vamos a necesitar un calibre mayor para llevar esta cantidad de corriente. ¿Sí? Vamos a suponer, si fueran en paralelo, necesito 43.62. Ahora aquí tengo el calibre del cable fotovoltaico calibre 12, el cable fotovoltaico calibre 10, el 8 y el 6. En estas condiciones de temperatura, de agrupamiento que es 0.8 y pues el factor que nos da por haber instalado a la distancia de la losa por la que consideramos que era desde 90 milímetros, que es lo que seleccionamos, más de 90 milímetros hasta 300, que es esta. Entonces, la capacidad de los conductores se disminuye. Por ejemplo, el calibre 12 nos da 45, pero en estas condiciones nos da 20. El calibre 10 es de 60 amperes, el calibre fotovoltaico. Calibre 10 de cable fotovoltaico nos da 27. Entonces, si yo me traigo en paralelo desde los paneles, necesito 43. Entonces, el cable que requeriría es un calibre 6 que soporte esas condiciones. Ahora, si me los traigo por serie, necesitaría 21.81, entonces, pues podría poner calibre 10. Entonces, regresando aquí al diagrama, entonces si yo conecto en paralelo desde acá, entonces desde los paneles tendría que traer un calibre 6 y llevármelo, o pasar por las protecciones y llevármelo hasta el inversor cargador. Pero si en lugar de eso me traigo las series separadas, o sea, estos tres me los traigo aquí separados, luego estos tres me los traigo separados, llegan a la protección y ya de aquí salen en paralelo, pero esto ya no estaría en la parte exterior, sino que estaría dentro de la casa. Entonces, aquí ya tendría que llevar nada más los 21 amperes y podría utilizar el calibre 10 fotovoltaico aquí y el calibre 10 fotovoltaico acá. Entonces, así es como lo vamos a considerar para utilizar un menor calibre. Y entonces tendríamos 21.81 y el calibre que yo utilizaría sería el calibre 10. Entonces aquí tendría calibre 10 en ese circuito. Ahora, la salida sería ya 43.62, la salida de la caja combinadora. Sin embargo, la caja combinadora ya no estaría en las condiciones de temperatura que están los cables exteriores. Ahí ya no tendría un factor de agrupamiento de 0.8, sino uno nada más, porque nada más llevaría dos cables. La temperatura final ya no serían los 57 grados, sino que podemos considerar solamente la temperatura máxima, que en este caso vamos a suponer que son 40. Bueno, es la que consideramos, 40. Y si nos vamos a la tabla de los 40 grados centígrados, aquí nos dice que de 36 a 40 es 0.88. Entonces, ya no sería el 0.58, sería 0.88. Sería 0.88. Y entonces, aquí hay una sección en la parte derecha. A ver, se me movió aquí la tablita. Aquí está. Dice selección del calibre del conductor por cadenas en paralelo. Entonces necesito 43.62, pero ya son estas condiciones. Ya la temperatura máxima que estoy considerando son los 40 grados centígrados del máximo ambiente, que en realidad ni siquiera tendría yo esa temperatura porque estaríamos dentro de una casa a lo mejor o dentro de una habitación donde ya no estaría expuesto directamente a los rayos del sol.
Pero bueno, como un dato de comparación, tendría 43.62 y el calibre que yo necesitaría es el calibre 10 fotovoltaico, porque ya en estas condiciones interiores, pues ya me puede llevar de los 60, me puede llevar 52.8 y yo necesito 43.62. Entonces, si se fijan, ya comparamos y ya vimos que desde los paneles, regresando aquí al diagrama, desde los paneles llevándome las cadenas por separado, llevaría calibre 10 y ya saliendo de las protecciones de la caja combinadora, también llevaría el calibre 10 hacia el inversor. Entonces ya comprobamos que el calibre, de acuerdo a las condiciones en las que vamos a instalar, pues es el adecuado. Entonces ya encontramos para el calibre, aquí también le ponemos calibre 10, AWG fotovoltaico. Estamos en corriente directa. Normalmente para la corriente directa se recomienda cable fotovoltaico y para la corriente alterna pues ya cable eléctrico. Bueno, ahora el siguiente circuito sería el circuito 2, que sería de la salida del inversor cargador al tablero de distribución, pasando por protecciones. Ahí ya tenemos corriente alterna. ¿Qué factor de agrupamiento? Pues también sería 1, porque solamente vamos a salir con 2 conductores. Si regresamos aquí al diagrama, de aquí vamos a salir 2 conductores, una fase y el neutro. Entonces el agrupamiento sería 1, no llevo más de 3 portadores de corriente. Entonces me voy aquí, es 1. La temperatura final pues sería 40 a 75 grados centígrados y ya vimos que el factor es 0.88, ¿no? A 40. 0.88. Si quieren lo comprobamos aquí. De 36 a 40.88, 75 grados centígrados. Ahí está. Muy bien. Entonces, ese circuito. Ahora, aquí hay 2 secciones, si se fijan. Aquí dice Growatt 3000. Aquí dice Global SPF 3000 TL LBM. Acá me dice corriente de diseño 34.09. Aquí corriente de diseño 31.25. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Bueno, es que hay que unificar los voltajes porque a uno le pusimos 110 y a otro le pusimos 120. Entonces hay que ponerle el voltaje correspondiente. Aquí le pusimos 110, vamos a ponerle 120 mejor para que sean el mismo. Y al otro también ya le habíamos puesto los 120, el voltaje de salida, 120. Entonces ya vamos a tener la misma. Bueno, ¿por qué aparece 2 veces? Porque podemos hacer la comparativa. Por ejemplo, si dicen, bueno, es que el inversor que yo necesito, pues puede ser de en lugar de 3000, puede ser 2500, ¿no? Entonces, a lo mejor encontré uno que es de la marca Epcom, por ejemplo, inversor cargador de 2500, también de salida 48, de voltaje de entrada en corriente directa de 48 volts, salida de 120 volts, y es de la marca Epcom. Entonces, si yo le pongo esos datos aquí, en la parte de acá abajo me van a aparecer los 2 datos que serían de 2 marcas distintas de inversores. En este caso, se fijan, ya están igual, porque le habíamos puesto 110 a uno y otro 120 de corriente salida. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo cambiar, si quieren, le voy a cambiar para que vean. Vamos a suponer que encontré otro inversor y quiero ver que es de 2500 watts y es de la marca Epcom, por ejemplo. Entonces, acá abajo pues voy a tener esas dos marcas. Si se fijan aquí ya me apareció. De la marca Epcom y de la marca Growatt, uno de 2500, otro de 3000, uno
va a tener una corriente de diseño de 26.04, otra de 31.25. Bueno, entonces, ¿qué calibre de conductor necesito de acuerdo a las condiciones que ya vimos? Pues si utilizo el EPCON, necesito 26.04, pues también sería el calibre 12, pero si se fijan aquí ya este HHWLS es un cable eléctrico, ya no es el cable fotovoltaico. No se recomienda usar cable fotovoltaico en corriente alterna. Eh, Cable eléctrico en corriente directa normalmente sí se puede utilizar, sin embargo, como la capacidad de amperes del calibre eléctrico, por ejemplo, el calibre 10 es menor, en este caso es 35 amperes y el fotovoltaico es de 60, entonces como necesitamos mayor cantidad de corriente a veces en la sección de corriente directa, si utilizamos calibre eléctrico, pues necesitamos un calibre mayor. Si ponemos un cable fotovoltaico, pues es menor el calibre, precisamente porque el fotovoltaico pues tiene doble forro, tiene una mayor resistencia a la temperatura, resiste rayos ultravioleta, puede incluso estar a la intemperie, o sea, tiene mejores características para la parte de corriente directa. Pero en la parte de corriente alterna, pues sí se recomienda cable para uso de corriente alterna. En este caso, eh, si utilizo el de EPCOM, pues podría utilizar el calibre 10, que es 30.8, y aquí tengo 26. Si utilizo el Growatt, es 31.25, aquí tengo 30. Podría usar el calibre 8, o en este caso, también estamos considerando el 1.25 de ah, protección, digamos, que nos indica la norma. Ahora, pues, para no quedarnos cortos, igual podemos utilizar salida calibre 8. Realmente no va a ser un tramo muy largo el que vamos a utilizar si nosotros necesitamos verificarlo. Prácticamente la salida sería a un tablero de distribución o algo donde después vamos allá a tener el circuito donde se va a conectar el, el mini split, ¿no? Entonces, pues no sería un costo muy alto poner un calibre 8 si lo requieren. Y ya para tener la seguridad de todos modos en nuestra instalación. Entonces, pues vamos a considerar que tenemos el 31.25 amperes de la corriente de diseño y pues el calibre 10 nos quedamos cortos, vamos a poner el calibre 8 en esa sección de salida de corriente alterna. La ponemos aquí, calibre 8. Y aquí pues anoto cuál seleccioné. Si voy a utilizar el EPCON, pues entonces sí podría utilizar el 10. Está bien en cuanto a potencia, yo necesito 950 y este me da 2500. O si utilizo el Growatt, pues utilizo en esa sección el calibre 8 y acá lo anoto. Entonces, pues aquí le ponemos vamos a suponer que vamos a utilizar el Growatt. Aquí lo voy a copiar ya para no estarlo escribiendo. Copiar. Y aquí lo ponemos. Bueno, ese es el que seleccioné en este caso para este ejemplo. Y bueno, ya seguimos adelante. Luego tenemos el circuito 3 del banco de baterías al entrar el inversor. Bueno, esta sección la podemos omitir en el caso, por ejemplo, que utilicemos baterías del tipo de la marca, ¿no? Growatt, por ejemplo, o Pylontech, porque esas baterías ya traen un cable especial del fabricante. O sea, si utilizamos este tipo de baterías, Growatt o de las baterías Pylontech de litio, ambas de litio, los cables de conexión hacia el inversor, ya el fabricante ya los distribuye, entonces no necesitamos nosotros calcular el calibre, ya viene el calibre adecuado. Pero si en un determinado momento fuéramos a utilizar las baterías
de plomo ácido, en las cuales nosotros necesitamos pues calcular el calibre del conductor que vamos a utilizar, pues entonces sí hay que verificar esto, ¿no? Entonces aquí tendríamos pues igual la temperatura final 40 grados a 75, la temperatura, entonces el factor de temperatura seleccionado dijimos que era 0.88. Vamos a poner aquí 0.88. Considerando también que estamos ya dentro de un local en donde no vamos a estar expuestos a ver, ya se me movió aquí. ¿Dónde voy? A ver. Esto ya lo vimos. Estamos aquí. Del banco de baterías a la entrada del inversor. Entonces, la corriente que nosotros vamos a necesitar ahí, si utilizo el EPCOM, necesito 72.34. Si utilizo el Grower, necesito 86.81 amperes. Entonces, esto en el caso de que utilicemos, por ejemplo, baterías de plomo ácido, que vamos a conectar 12 baterías, entre ellas en series de 4 y después en paralelo. Entonces, pues necesitaría calibre 3 para conectar, ¿no? Que nos da hasta 88 amperes de corriente corregida para este factor de 0.88. Entonces, aquí tendremos calibre 3 en esa sección, que sería de las baterías hacia el inversor. Y también para conectar las baterías entre sí, normalmente calibre 2, calibre 3, ¿no? O sea, no poner uno más delgado que digan, no, pues voy a poner un calibre 10 porque no vamos bueno, no se va a tener la capacidad del conductor para la cantidad de corriente que circule por ese banco de baterías, que ya lo estamos aquí calculando. Obviamente estamos calculando en base a la potencia máxima del inversor. No lo estamos, en cierta medida no lo vamos a utilizar hasta los 3000 porque solamente necesitamos 950, pero si en algún momento, aparte del clima, se conectan otros equipos hasta llegar cercano a la potencia máxima del inversor, pues entonces esta corriente es la que se va a tener circulando por el conductor y pues debe tener un cable que soporte esa cantidad de corriente. Entonces, tenemos aquí el calibre 3. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos el cálculo de los conductores por lo que se denomina ampacidad, es decir, la cantidad de corriente, tanto en este primer circuito, en el segundo circuito de corriente alterna y en el de las baterías. Ahora, solamente por comparación, vamos a hacerlo por caída de voltaje para ver si también la caída de voltaje está bien. Entonces, si se fijan aquí ya me está calculando cuál es la corriente máxima, cuál es la corriente máxima de salida del inversor, el voltaje máximo de salida del inversor, 120, el voltaje máximo, 135. Estos datos ya se están calculando automáticamente en base a los datos del panel que nosotros seleccionamos y del inversor, entonces ahí ya no hay que moverle nada. Y aquí viene otra tabla donde dice las propiedades de los conductores. ¿Cuál es la resistencia en ohms por kilómetro? Entonces, esa resistencia, pues también esas tablas nos las da la norma oficial mexicana. Aquí están ya para considerarlo. Entonces, para el primer circuito, nosotros seleccionamos el calibre 10. Entonces, la longitud del conductor, vamos a considerar que sean unos 5 metros, vamos a ponerle 5 metros en el circuito 1.
Y como es el calibre 10, la fórmula es 2 veces R eh, por la longitud por la corriente máxima entre el voltaje por 100. Esa es la fórmula. Entonces aquí tengo el calibre 12, 10, 8, 6, etcétera. Entonces, como en el primer circuito es calibre 10, entonces nosotros ahí tendríamos una caída de voltaje que es calibre 10 fotovoltaico, 0.693. Eh, estos valores, la resistencia en ohms por kilómetro, están en base a la marca de cable fotovoltaico que nosotros hayamos seleccionado, ¿sí? Entonces, eh, déjeme ver si eh, tengo ahí la ficha técnica. Estos son relacionados al cable eléctrico. Y los que tenemos en esta tabla, como es fotovoltaico, entonces, pues el mismo fabricante del cable fotovoltaico, pues nos da cuál es la resistencia que tiene ese cable. Entonces, a ver, permítame si localizo aquí un, una ficha técnica de ese cable. A ver, un momentito. Vamos acá, déjame buscarlo. Aquí voy a tener de ficha técnica de un cable fotovoltaico, ya lo encontré. Ok, entonces les voy a compartir esa ficha para que veamos esos datos. Ahí está. Bueno, esta es una marca. Hay muchas marcas, ¿no? Pero bueno, esta que se llama PV Accessories, cables. Y aquí ya nos dice que tiene certificación UL, cable fotovoltaico, eh, de 1000 a 2000 volts, temperatura. Aquí nos dice, miren, hasta 90 grados centígrados. Pues les decía, estos cables fotovoltaicos desde menos 40 grados centígrados hasta 90 soportan pues más que un cable eléctrico. Y bueno, aquí viene una tablita al final de esta ficha técnica y nos dice aquí la resistencia en ohms. Entonces el calibre 12, 5.64 ohms por kilómetro, el calibre 10, 3.546, 3.546, el calibre 8, 2.23, el calibre 6, 1.403, el calibre 4.882. Bueno, ahí nos da todas los valores, ¿no? Entonces son los valores que nosotros estaríamos utilizando. Y a ver, déjenme mostrarles ahora el Excel, ya se me... Acá está. Entonces aquí está, ¿no? El calibre 12, 5.64, el calibre 10, 3.546, el calibre 8. Aquí está su resistencia en ohms. Entonces aquí tengo 0.693, que es para el cable 10 que utilizamos que seleccionamos nosotros en la primera sección. Entonces, a ver, lo voy a anotar por acá sería 0.693. Bueno, luego el salida del inversor cargador al tablero de distribución, vamos a poner que es 1 metro, y ahí seleccionamos el calibre 8, aquí ya es calibre eléctrico. Entonces, estas resistencias en ohms por kilómetro son del cable eléctrico, que viene en la tabla también que vimos hace un momento, que está aquí en el Excel. Y el calibre 8 tiene, para 1 metro es 0.111. ¿Ok? Y el circuito
banco de baterías a la entrada del inversor. Vamos a suponer que tenemos, ¿cuántos metros le ponemos? Pues bueno, vamos a dejarle ahí 2,5 metros, ¿verdad? ¿Qué caída de voltaje nos da? Dijimos que era el cable 3, calibre 3, que es 0.081. Y esos datos pues los anotamos aquí, ¿no? Entonces para el calibre 10 es 0.693. Aquí vamos a anotarlo. 0.693. Luego el siguiente fue calibre 8, es 0.111. Y luego fue el calibre 3, 0.081. Y el total nos da 0.885. ¿Sí? 0.885. Entonces, la caída de voltaje total para sistemas autónomos, hay una nota que aquí les dejé. Se recomienda que el total de caída de tensión desde el primer circuito hasta el último, es decir, desde el último módulo fotovoltaico hasta el tablero de distribución, se encuentra en un rango del 2% al 5%, que ya el 5% pues sería un valor alto. Sin embargo, como dice aquí, lo ideal sería pues no sobrepasar un 2% de caída de voltaje total. Si se cumple en esta condición, entonces el calibre del cable seleccionado es el correcto. Nosotros estamos aquí, no llegamos ni al 1% de caída de voltaje, está a 0.885 en todos los tramos, de acuerdo a las distancias que consideramos. Entonces, pues, en base a esas distancias, el cable o los calibres de los conductores que seleccionamos cumplen con ampacidad y con caída de voltaje, entonces estamos en lo correcto. Entonces ya podemos decir que para el circuito 1 va a ser calibre 10, para el circuito 2 calibre 8 y para el circuito 3 calibre 13. En este caso, como dice aquí, utiliza este calibre conductor cuando la batería seleccionada no lo incluye, es decir, cuando no sean baterías como Pylon o Growell que ya traen sus propios cables. Bueno, ya casi estamos terminando. El cálculo de las protecciones. Aquí pues ya seleccionamos el factor de la tensión máxima, que es 1.08, así que ya lo ubicamos. En base a esa tensión máxima, nos dice que la tensión máxima del sistema va a ser 173.02. Normalmente las protecciones se especifican por la corriente y por el voltaje, y hay protecciones de 550, 600, 800 o 1000 volts. Normalmente la de 550, 600 es la que se utiliza en este tipo de sistemas, porque bueno, no sobrepasamos, sería 173 el voltaje máximo que voy a tener, pero la más cercana, algunas marcas manejan 550, ¿no? Y entonces nos vamos al circuito 1. Como vamos a poner por cadenas separadas, vamos a recordar el diagrama. A ver si por aquí lo tenemos. Aquí está el diagrama. Como nosotros seleccionamos que vamos a tener circuitos separados, entonces voy a tener una protección para este circuito de 3 paneles, voy a tener una protección para este circuito de 3 paneles. Entonces, así como lo estamos seleccionando, entonces voy a tener 21.81 amperes en cada circuito. Pues la protección que voy a seleccionar, la más cercana, en corriente directa, podría ser 25 amperes para cada uno de esos circuitos. Y si fuera en paralelo, es decir, que yo ya trajera los paralelos desde los paneles, entonces necesitaría 43.62. Entonces el más cercano, pues lo más seguro es que sea una de 50 amperes. Y si no, pues entonces tendrían dos de 25 cada una, ¿no? Luego en el circuito 2 de la salida del inversor cargador al tablero de distribución, ahí tengo 31.25 amperes. Entonces, pues la protección más cercana pues tendría que ser 40 amperes, ¿sí?
o podríamos considerar dejar una de 30 siempre y cuando, pues ya estoy considerando aquí el 1.25. En realidad, la corriente máxima son de la salida del inversor, me está pidiendo 25 amperes, es decir, 3000 watts. O sea, la corriente máxima de salida del inversor es igual a la potencia entre el voltaje, ¿no? Entonces, 3000 watts entre los 120 me da 25. Entonces yo necesito 25, le estoy dando el 1.25% que la norma nos pide, ya me da 31. Entonces, si en este caso no voy a utilizar los 3000 watts del inversor, porque solamente estoy considerando 950, pues igual le puedo dejar una protección de 30 amperes, ¿no? En este caso, porque la corriente máxima sería de 25 cuando tenga yo los 3000 watts. Entonces podría tener una de 30 o le puedo acercar la que comercialmente existe en el mercado más cercana, que en este caso pudiera ser una de 40. Entonces, para este caso, como es 950 watts los que vamos a necesitar, pues vamos a dejarle la de 30 amperes en ese circuito. Luego del banco de baterías al inversor cargador, aquí me pide 78.13, pues la más cercana puede ser de 80 amperes. Obviamente también considerando los 3000 watts eh, del inversor, que me da 62.50 amperes por el 1.25 de protección que me indica la norma. Bueno, un supresor de tensiones normalmente pues se especifican por voltaje. Yo el voltaje máximo cuando esté trabajando el sistema va a ser de 145.96 volts. Los supresores de tensiones o supresor de picos pues se especifican por voltaje de 500, 600 volts. Entonces pues el que comercialmente se tenga. En el caso de que se requiera seccionador, ¿cuándo se requiere seccionador? Bueno, si mis protecciones son de fusibles, entonces voy a necesitar un seccionador para cuando quiera hacer corte de corriente, que quiera hacer algún tipo de movimientos ahí en el sistema, pues abrir el circuito. Entonces, si son fusibles, necesitaría un seccionador. Entonces, ese seccionador tendría que ser para 26.42 amperes y 145 volts. Entonces, como también están en base a 500, 550, 600 volts, bueno, pues sería. Y por corriente, pues 26 amperes tendría que ser 30 amperes. 30 amperes. Ahora, 30 amperes si fuera las cadenas en paralelo, ¿no? Si fueran eh, bueno, no, ahí sería por la cadena, dice el número de cadenas en paralelo, son 13.21 por 2, ajá, sí, serían 26 si voy a tener la salida en paralelo de las dos, entonces pues el seccionador de 30 amperes y 500 volts o 600 volts dependiendo del que existe. Si voy a tener salidas independientes, que también puede ser el caso, entonces necesitaría un seccionador por cada salida, pero en este caso, pues como es eh, una sola salida, pues sería el seccionador para 30 amperes en ese caso. Y por último, el cálculo de las canalizaciones. Aquí vienen también estas tablas, son de la norma oficial mexicana, la cantidad máxima de milímetros cuadrados eh, de sección transversal de cables y cuál es el tamaño comercial de tubo conduit. Entonces, hasta 81 milímetros cuadrados, media pulgada, hasta 141 milímetros cuadrados, 3/4 de pulgada. Acá abajo vienen las dimensiones de los conductores. Por ejemplo, el calibre 12 tiene 11.68 milímetros cuadrados, el calibre 10, 15.68 milímetros cuadrados de sección transversal y así sucesivamente. Aquí están anotados. Son datos de la tabla de la norma oficial mexicana. Y acá dice la capacidad de ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente, es decir, las protecciones. Para el cable de puesta a tierra, ¿de qué calibre sería el tamaño mínimo?
Si tengo hasta 15 amperes, pues serían el calibre 14. Si tengo hasta 20 amperes, calibre 12. Si tengo hasta 60 amperes, o sea, más de 20 y hasta 60, calibre 10. Entonces, en este caso, las protecciones que tendríamos serían quedamos de 25 amperes en el primer circuito. A ver, permítanme recordarlo. Serían 25 amperes por cada una, ¿no? Entonces, el cable de puesta a tierra sería, a ver, aquí estamos, 25 amperes sería, pues, más de 20 sería de calibre 10 y hasta 60 es calibre 10. Entonces, por cada una de las cadenas, aquí tendría calibre 10 en cable de puesta a tierra, eh, seleccionado. Eh, si fueran en paralelo, pues también sería calibre 10 porque es hasta 60. Luego, el circuito 2, que es de corriente alterna, pues también 30 amperes, pues nos dice que más de 20 y hasta 60 es calibre 10. Y el circuito 3, que son las baterías, pues ahí no aplica en el caso de poner a tierra las baterías. En el caso de que son baterías Growatt, trae un cablecito de puesta a tierra que se interconecta entre las baterías, pero ya es un cable que la marca Growatt o Pylon, ellos en la carcasa metálica de la batería, pues la ponen a tierra, ¿no? Pero si son baterías de plomo ácido y todo eso, pues no aplica. Entonces, pero normalmente cuando ya son de Growatt o son Pylon o son este tipo de baterías, pues ya el fabricante vende la batería y vende todos los cables que se van a necesitar para conectarse. Es que ya no hay que eh, pensar en ese tipo de cable. Bueno, entonces, en base a eso, en el circuito 1 vamos a llevar positivo, dijimos que es calibre 10, negativo calibre 10 y puesta a tierra también calibre 10. Entonces, el calibre 10, si nosotros vemos aquí en la tablita, tiene un área de 15.68 milímetros cuadrados. Entonces, aquí le ponemos 15.68, 68 milímetros cuadrados. Luego 15.68 milímetros cuadrados y 15.68 milímetros cuadrados. Todos son del 10. Bueno, positivos vamos a llevar dos, pero dijimos que vamos a llevar una sola canalización y vamos a llevar dos positivos. Vamos a llevar dos negativos y el de puesta a tierra. Entonces me da 78.4 milímetros cuadrados en total de cables. Y en esta tablita que ya les mostré, dice que hasta 81 milímetros cuadrados es media pulgada del diámetro comercial de tubo conduit, que normalmente se recomienda que sea metálico, de pared gruesa. Entonces aquí le ponemos media pulgada. Ese es el tamaño mínimo. Si nosotros consideramos que para fines de hacer una instalación que sea mucho más sencillo introducir cables y que no se dañen al estarlos introduciendo, que no se dañe su aislamiento y todo, y facilitarlo, poder poner un tamaño diferente, pues lo podemos poner a 3/4, por ejemplo, pero no menos de media pulgada por la cantidad de milímetros cuadrados que vamos a llevar en esa sección. Después de la salida del inversor cargador al tablero de distribución, pasando por protecciones, dijimos que es calibre 8 y el cable puesto a tierra calibre 10. Entonces, el calibre 8 sería uno de fase, uno de neutro y el de puesta a tierra calibre 10. Entonces, el calibre 8 tiene ya otra cantidad de milímetros cuadrados. Lo vemos aquí, es de calibre 8, 28.19. Entonces aquí lo ponemos 28.19. 28.19. Y 15.68 el de puesta a tierra, me da 72. También pues puede ser de media pulgada.
¿Ok? Bueno, aquí hay una nota, es el calibre del cable neutro no tiene que ser mayor que el calibre de puesta a tierra, pues igual podemos, ya que estamos utilizando el calibre 8, pues dejar el calibre 8 también en lo que es en la puesta a tierra para la parte de, de la corriente alterna. Entonces, si lo pusiéramos, entonces sería, a ver, vamos a ponerle aquí, calibre 8. Bueno, este ya lo traía como un dato que se copia, pero bueno, entonces sería 28.19, me daría 84, entonces si pongo el 8 también en puesta a tierra, aquí ya sobrepaso los 81, entonces ahí ya de acuerdo a la indicación de la norma me dice que hasta 81 es media pulgada, entonces en el siguiente rango hasta 141 milímetros cuadrados sería 3/4 de pulgada de diámetro del tubo de, de canalización. Entonces aquí pues le ponemos aquí 3/4. 3/4. Y por último dice del banco de baterías al inversor cargador. Pues normalmente eh, es raro ponerle canalizaciones en esa sección. A veces, por ejemplo, si son de Pylontech, si son de Pylontech o de Growwatt, son baterías que ya traen cables, entonces estas baterías, les voy a pasar unos videos de dónde cómo se, a ver, lo voy a anotar para que no se me olvide lo que les tengo que pasar, pero serían unos videos de instalación de esas baterías. Entonces, por ejemplo, estas que son de Growatt, en la parte lateral derecha tiene una puerta y ahí se interconectan entre sí todas las baterías y ya los cables salen por la parte de arriba y se conectan al inversor, bueno, a la protección y al inversor. Entonces, realmente no lleva una canalización como tal, pero pues el Excel para fines en caso de que la necesiten, pues ahí también está el cálculo. Entonces vamos a verificarlo. Como el calibre es calibre 3 dijimos, entonces hay que ver cuántos milímetros cuadrados tiene la sección transversal del calibre 3. Son 73.16 milímetros cuadrados. Ah, pues ya están ahí. Son 146. Sobrepasa los 141 de los 3/4. Entonces, pues necesitaríamos hasta 229 una pulgada. Entonces, si es que se requiriera en esa sección, entonces pues tendríamos aquí que ponerle una tubería de 1 pulgada en esa pequeña sección. O en algunos casos se pone una canaleta o algo que nos ayude a tener ordenada la instalación, que no sean cables ahí tirados o mal puestos. Pero bueno, entonces ahí terminamos ya con nuestro cálculo. Nos hemos tardado un poco por la explicación, pero si se fijan, todo el Excel trae notas. Aquí el motivo de los cálculos, eh, vienen tablas y vienen apuntes que pudieran ser aclaratorios para alguna duda que pudieran tener por qué se está utilizando algo en específico. Entonces, para que pues le den una estudiada, una leída en esa sección y ya cuando lo utilicen una mayor cantidad de veces, pues prácticamente no van a tener ya que estar pausando tanto en hacer su cálculo, sino que se van a ir ya muy rápido para poder ir llenando pues los datos.
Bueno, ya que llenamos ahí, ya para terminar, aquí hay una sección que dice producción del sistema. Entonces nosotros aquí donde dice radiación, ahí tenemos que anotar la hora solar de la localidad. En este caso, esta hora solar no corresponde a Poza Rica, Veracruz. Entonces, pues, a ver, lo voy a buscar rápido y se lo voy a anotar aquí para analizar nada más ese dato. Eh, la hora solar, pues en la aplicación que les voy a pasar también el archivo ahí al grupo para que ya lo tengan y lo puedan instalar. Es para instalar en Android. Si tienen otro tipo de sistema operativo en su teléfono, yo creo que el Apple creo que no lo acepta, pero el Android sí. Entonces, estoy buscando ahorita la aplicación. Es una aplicación donde aparece un mapa y en ese mapa pues vamos buscando la localidad que nosotros eh, vamos a instalar, en este caso Poza Rica, Veracruz, y aquí le doy en la lupa y me aparece en la hora solar. Entonces vamos a anotar aquí 3.34 en enero, después 3.99, 4.74, 5.36, 5.77, 5.42, 5.27, 5.26, 4.56, 4.24, 3.78, 3.3. Ahí está. Bueno, entonces, y la cantidad, si se fijan aquí, hay unos números negativos. Toda esta tablita dice la energía requerida. Esto es los 8.550 que requiere el equipo de climas, de mini split, para mantenerlo funcionando 9 horas. Y aquí me dice la energía que genera, las pérdidas de un 30% que se considera aproximadamente. Y aquí me da unos números negativos, quiere decir que le falta energía, pero porque aquí tenemos 4 paneles, entonces ya vimos que son 6 paneles. Y de acuerdo a las pérdidas que pusimos, 30%, que en realidad a veces son como 25%, pero bueno, estamos considerando 30. Aquí hay una pequeña cantidad y en diciembre que lo más seguro es que no sea problema porque en esa temporada el clima no lo van a utilizar 9 horas porque es una temporada fresca en esa zona. Básicamente donde más lo van a utilizar es desde marzo hasta octubre, que de acuerdo a la hora solar, pues tenemos incluso un poco de excedente, ¿no?, de energía con respecto a la que se necesita. Y, por ejemplo, si decimos que se van a utilizar 4 baterías de 2.5, pues vamos a tener 8.800 watts hora, comparado con los 8.550 que necesita el sistema. O si se le ponen 3 de 3.500, pues ahí sí vamos a estar un poco más holgados en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues aquí nos ayuda este, este Excel de producción del sistema para tener una idea de cómo va a estar la generación. Obviamente estamos tomando el valor mínimo de hora solar, que pues si nosotros lo consideramos ahí, pues vamos a tener cubierto todo, ¿no? Ahora, si decimos, no, pues es que nada más se utiliza de marzo a, ¿qué será? A noviembre, pongan. Entonces el mínimo pues sería 3.78. Entonces es el que pondría yo acá, ¿no? 3.78 en mi cálculo como hora solar, 3.78. Obviamente me va a dar menos de 5,
4.94. Pero como ya vimos, no puedo poner, o sea, 4.94 dicen, bueno, serían 5 paneles, pero no puedo poner 5 paneles a menos que todos los vaya a conectar en serie. Porque si quiero conectar serie paralelo, no podría yo conectar 2 paneles en serie y otros 3 en serie y después entre ellos en paralelo, porque el sistema se va a comportar como el que tiene menos. En este caso serían, si pongo 2 en serie, pues entonces el sistema se va a ir a la menor producción y me va a salir contraproducente. Entonces por eso siempre hay que irnos a el par, el número par de paneles. Entonces de todos modos pues necesitaría 6 para mantenerlo ahí funcionando, ¿no? Entonces pues esa es la ventaja de este Excel, que les permite ir eh, verificando pues todos esos datos. Y ya aquí al final donde dice cotización, cuando se usa inversor cargador, pues aquí ya aparece el panel de 595, ya nada más habría que ir actualizando aquí cuál es el precio por watt de ese panel. Creo que está como a 20, ahorita está como a 24 centavos de dólar. Entonces pues aquí ya le ponemos que son 6. Y entonces de paneles necesitaría 14.481. Después si le pongo baterías de la marca Growat Arc LB, dijimos que serían 4 baterías, entonces serían 4 baterías. Ese es el precio, siempre hay que actualizar precios, serían 57,000 pesos en baterías. Y así sucesivamente, aquí viene pues cuánto valdría el inversor, 12,905. Esos precios pues cada mes van cambiando. Aquí pues les puse un distribuidor, aunque hay otros. Ustedes podrían ver el distribuidor que lo venda ahí en su localidad y ver cuáles son los precios más actuales. Igual la parte rosa es la que van a ir actualizando. Sobre todo aquí la cantidad, ¿no? Las protecciones, pues cuántas protecciones serían y actualizar los costos. Bueno, al final ya les daría un total en este caso. También hay que ver cuánto vale el dólar al día de la cotización. Hoy no sé en cuánto está el dólar. Aquí 16.84 estaba, pues ya tiene algunos, creo que como hace como un mes. Y entonces ya les da aquí el subtotal en dólares, el IVA y el total en pesos, que sería más de todo el costo del equipo. No estamos considerando aquí lo que es pues el envío, ¿no? Y obviamente tendrían que agregarle pues un porcentaje, a lo mejor un 20% de ustedes, ¿no? Como instaladores. A veces el rango es entre 20 y 30%. O sea, este proyecto saldría aproximadamente como en 150,000 pesos más o menos, ¿no? Obviamente habría que actualizar estos datos, pero bueno, para eso les sirve esta sección. Y como ven, pues ahí ayuda bastante el Excel para poder sacar pues todos los datos del proyecto, cuánta energía tendríamos y también pues el costo del mismo, para que así ya sus clientes pues ya les puedan dar toda esa información y pues ver si pues si el cliente ya decide hacer la compra, pues ya sabrían ya todos los detalles del proyecto para poder instalarlo.